Yo no sé si es una percepción subjetiva o es que realmente están pasando muchas catástrofes naturales seguidas. Fíjense, terremoto y tsunami en Chile con centenares de muertos, terremoto en Haití con 300.000 muertos, terremoto también en Taiwán, inundaciones hace unos días con 50 muertos en Francia, una ciclogénesis explosiva conocida popularmente como tormenta perfecta que atravesó España hace unos días, una ola gigante hace también un día en el apacible Mediterráneo que ha causado 2 muertos en un crucero. Todo esto ha pasado en el plazo de nada, de poquísimos días. Es inevitable pensar que todo está ligado. ¿Es casualidad? ¿Es algo habitual, pero ahora los medios de comunicación lo magnificamos o simplemente tenemos la oportunidad de contarlo todo? Son cuestiones que queremos tratar en el programa y para ello hemos invitado como expertos a Gerardo Suárez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en los estudios de la cadena SER en Madrid nos acompaña Antonio Ruiz de Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Antonio es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá. Una pregunta, así para empezar. Antonio, ¿es todo una casualidad o, permíteme la licencia, el planeta está enfadado? El planeta está un poco enfadado con nosotros y yo, bueno, más que un poco, está muy enfadado con nosotros, como lo estaríamos cada uno de nosotros si una banda de salvajes abriera la puerta de casa de un puntapié y se aposentara ensuciando todo lo que tenemos sin respeto ninguno. Gerardo, ¿también piensa que el planeta está enfadado? Bueno, no sé si lo pondría yo que el planeta esté enfadado. Lo que yo creo que ha sucedido es que ciertamente hemos incrementado la vulnerabilidad. Los fenómenos naturales han existido siempre, han estado allí y seguirán estándolo, pero lo que ha hecho el hombre es construir inadecuadamente, en los peores lugares y en algunos casos con una sobrepoblación excesiva. De tal manera que esto podríamos decir que es una reacción del planeta ante estos excesos, pero creo que es el hombre mismo el que se pone de manera muy vulnerable frente a estos fenómenos naturales. La radio, tal y como señalaba la presidenta Bachelet, junto con las redes sociales han tenido un papel fundamental en la ayuda a las víctimas. Cristian Fuensalida, en ADN, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángeles, buenas. Dime una cosa, Cristian, ¿qué promedio de horas estás durmiendo estos últimos días? A ver, la verdad es que no podría sacar un promedio porque del momento del terremoto deben haber sido unas 36 horas seguidas. Luego se ha dormido 4 horas, otro día 5, en fin, ha sido una jornada bastante intensa. Vamos a cumplir ya una semana de transmisión ininterrumpida, solo dedicados al terremoto. Pero han sido esos momentos en los cuales uno se acuerda por qué se dedicó al periodismo y por qué quiere tanto a la radio. ¿Tenéis constancia, Cristian, que a través vuestro se han llegado a encontrar familiares? ¿Ha servido realmente esto? Absolutamente, ha servido mucho. Ha sido fascinante escuchar los llamados de las personas pidiendo ayuda y ha sido igualmente fascinante y quizás reconfortante del corazón escuchar los llamados posteriores, porque esa misma gente que se encuentra llama para agradecer y eso es maravilloso cuando tú escuchas que las personas te dicen, bueno, me reencontré con mi hermano, con mi madre, con mi padre, supe de él gracias a ustedes y se forman esas redes que bueno, por algo tan simple como escuchar una palabra, como escuchar la voz, se convierten en el punto en que uno, bueno, recupera la confianza, recupera la fe y cree que hay un futuro en medio de tanta tragedia. Cristian, ahora te preguntaré por todo el lío que se ha montado con el tema del balance de víctimas, pero antes, ¿cómo están los chilenos? ¿Cómo está el país? Yo te diría que está profundamente golpeado, está golpeado anímicamente, está golpeado desde el punto de vista de su seguridad, por cierto, está golpeado económicamente, pero donde está más golpeado, y tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, es que está golpeado en su confianza en las instituciones. Este es un país que se hizo grande a partir de la confianza en sus instituciones, en creer que teníamos un Estado sólido, que teníamos autoridades responsables, que teníamos organismos que funcionaban, que éramos capaces de afrontar tragedias de manera bastante sorprendente para el tamaño de este país, para su riqueza. Le vamos a saludar a Richard Gross, él es geofísico del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en Pasadena. Gracias por atendernos. Oh, thank you. I'm glad to be here. Gracias, encantado de estar con usted. Señor Gross, ¿qué quiere decir que un terremoto desplace el eje de rotación de la Tierra? ¿Qué consecuencias tiene esto? El cambio producido por este terremoto es tan pequeño que no tiene verdaderas consecuencias. Los ejes de rotación de la Tierra están moviéndose constantemente. La rotación se acelera y se ralentiza.
Y esto se produce por cambios en la distribución de la masa terrestre, principalmente por cambios en los vientos y en las mareas marinas. Sabemos, señor Gross, que se acorta el día, 1,26 microsegundos. Déjeme que le pregunte, en nuestra vida cotidiana, ¿en qué nos afecta? ¿Es realmente tan importante saberlo? En el día a día, el cambio probablemente es tan pequeño que no tiene consecuencias reales. Los cambios producidos por el viento son 1000 veces mayores, son de 1 milisegundo. Y no notamos estos efectos ni los del terremoto de Chile. Pero en mi departamento estudiamos estos cambios en la rotación de la Tierra con el fin de poder guiar nuestras naves espaciales hasta planetas como Marte o Saturno. Y la razón es que las estaciones de seguimiento de las naves espaciales están sobre la superficie de la Tierra y necesitamos saber cuál es la rotación de la Tierra en el espacio para poder guiar nuestras naves hasta lugares como Marte. Efectos como este de desplazar el eje de rotación, de acortar el día, ya se habían producido en otros terremotos, ¿verdad? Sí, en principio, cualquier terremoto que sacuda la masa terrestre de manera vertical altera la duración del día. El último caso que analicé para comprobar esta variación es el del terremoto de 2004 en Sumatra. Mis cálculos para ese terremoto dan una variación de la duración del día de unos 7 microsegundos, algo más que el terremoto de Chile. Antonio, ¿es normal que un terremoto de esta intensidad mueva el eje de rotación de la Tierra? Sí, la Tierra es normal que el terremoto, pero otras muchísimas cosas. Como ha dicho nuestro compañero de Pasadena, los vientos, las mareas. La Tierra, que pensamos que es una bola rígida, pues no es tan rígida, es más bien, exagerando mucho, es como, no es una bola de béisbol, sino una bola de lo que dicen los americanos softball, sí. Es decir, una bola un poco blandita. Y entonces, según está girando, pues se está comprimiendo, dilatando, estirando y reduciendo un poquito. Y el periodo de giro de la Tierra ha variado a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra y no pasa nada, y sobre todo no pasa nada con las variaciones actuales, porque varía constantemente, cambia a lo largo de los días y no nos afecta para nada. Hay siempre un cierto temor a las cuestiones de la ciencia. La gente siempre piensa que las cosas que dice la ciencia son un poco misteriosas, y yo tengo que decirle a todos los que escuchen esto que la ciencia es lo menos misterioso del mundo, lo más público, lo que estamos los científicos dispuestos a contar, quizá muchas veces con lenguajes ininteligibles, pero yo hago un esfuerzo. Y por cierto, estuve un año entero en la SER de Alcalá de Henares, 1 hora a la semana, pues hablando de ollas de cocina y de sartenes y de cosas así que le interesaba a la gente, y hablaba de física con lenguaje que podía entender cualquier persona. No suele ser muy natural, pero hay algunos científicos que nos gusta hacerlo, porque a mí lo que más me gusta de la ciencia es que se entienda perfectamente lo que hacemos los científicos y lo precioso que es estudiar la ciencia. Claro. Y lo que es muy difícil es el tener medidas en ese caso de protección, porque el tiempo que se tiene es muy poco. Es muy corto. Es muy corto. Sin embargo, en algunos casos sí tal vez hubiese sido posible salvaguardar algunas de las personas si hubiese habido rutas de evacuación, si hubiese habido las medidas adecuadas. La predicción de tsunamis, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo desde los años 60. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que cuando los eventos son muy grandes y muy extensos, como ocurrió en Chile, pues en realidad también los funcionarios del Estado y las autoridades pueden estar en desastre también, y van a estar también muy preocupados por sus familiares, y la reacción, aunque pueda ser rápida, realmente se tarda un poco, y los tiempos, como ya se comentaba por los colegas, que da, por ejemplo, un tsunami,
son muy cortos como para tener una reacción lo suficientemente eficiente o eficaz. Ha sido un placer compartir esta hora con ustedes, con los oyentes y especialmente con los oyentes de Chile. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hora 25 Global. Ángeles Barceló.